La República Argentina fue una de las más ricas de América, después de Estados Unidos la más rica, en muchos aspectos incluso más avanzada que Estados Unidos, y desde luego una de las más ricas del mundo, no solo de América, del mundo. A principios del siglo XX, en la gran emigración italiana que ha hecho que la mitad de los argentinos sean de origen español y la otra mitad de origen italiano, de ahí la mezcolanza. Bueno, pues se decía en Italia, había un dicho célebre, decía, sei rico como un argentino. Eres rico como un argentino, porque los argentinos eran ricos, todos eran ricos. El producto, materias primas, la carne, la poca población, la inmensa extensión, y luego un gobierno que llevaba bien las cuentas. Y bueno, pues realmente la Argentina era un sitio donde había que emigrar, porque allí en una generación salías de pobre y te podías convertir incluso en rico, porque era un país que funcionaba. Bien, llegó Perón. Perón había estado de agregado militar con Mussolini, en la Italia de Mussolini, se convirtió a esa forma de socialismo que llamamos fascismo, que significa que el Estado manda en la vida de los individuos para asegurarse de nuestra felicidad. Desde que el Estado, con Perón y los peronistas, se asegura de la felicidad de los argentinos no son tan ricos, no son tan felices y lo pasan bastante mal. Juegan bien al fútbol, pero jugaban bien antes. Eso no es un efecto, ni tampoco una causa, es una circunstancia añadida. Pero Argentina, dentro de la fatuidad que se atribuye siempre a esa nación, siempre se dice, el ego es ese argentino que todos llevamos dentro, y a pesar de, en fin, de la caricatura que hagamos, Argentina tiene un problema esencial que además se ha exportado a todo el mundo. Y es, como pasó con México en los años 50, ser un país gangsteril de extrema derecha, podríamos decir, en lo interior, mientras va de extrema izquierda en lo exterior. México era probablemente el país más salvajemente reaccionario de América, pero en política exterior era un aliado de la Unión Soviética. Argentina pasó de ser el aliado del eje, el único aliado de Hitler y Mussolini de verdad, luego también apoyaba a Franco, pero ahí había otras cuestiones también de cercanía, de idioma, de la cantidad de gente de origen español, que es Argentina, etcétera. Pero sobre todo, después de Perón, Argentina ha desarrollado una política que podríamos decir de caradura cleptocrática, de jeta de acero en la política exterior, que consiste en ser, dentro de casa, lo más parecido a la policía de Stalin o de Mussolini o de Fidel Castro, y fuera de casa, amigos de Fidel Castro y de Kim Il-sung y de Venezuela y de todo lo que sea antiamericano. Porque si los argentinos no son ricos como lo eran antes, la culpa nunca es de los argentinos, siempre es de los norteamericanos, y si no, de los europeos. Lo último que supimos de Argentina, hace apenas unas semanas, es que quería juzgar a unos ministros de Franco que quedan vivos. Bueno, hace 40 años que murió Franco, ha habido 40 años de democracia con Juan Carlos, ya no está Juan Carlos, campechano primero, y ahora dicen que quieren juzgar a unos ministros por los crímenes del franquismo. Lo dice un gobierno peronista compuesto por montoneros, por terroristas, la primera de las cuales, terrorista, era Cristina Fernández de Kirchner, que metió en la ETA peronista, la ETA de izquierdas. Los peronistas tenían una enorme ventaja, y es que si querías ser pistolero, podía ser de extrema derecha con la AAA o de extrema izquierda con los montoneros. ¿Que eras prosoviético? Pues eras asesino de izquierdas. Que no, pues eras asesino de derechas con la AAA. Pero asesino eras. Lo que no eran ni liberales, ni democráticos, ni gente decente. Y siguen sin serlo. Después del Dioni de la Pampa, de Kirchner, lo sucedió su señora, Cristina Fernández. Y Cristina Fernández tuvo la cara dura, ya digo, hace un mes, es amiga de Baltasar Garzón. El de querido Emilio, o pagas o me descuelgo. Bueno,
dijo que quería juzgar a los ministros españoles franquistas porque aquí no se había hecho justicia. Lo dice una peronista, lo dice una que fue terrorista, una asesina, que pertenecía a un grupo asesino, que ha tenido en España al cogollo del meollo de lo peor del montonerismo, incluyendo el embajador. Es gente que en otros países no podría entrar por crímenes contra la humanidad o por crímenes terroristas. Bien, pues esta señora fue acusada hace unos 10 días por un fiscal de la República de ser la cómplice, la encubridora de la mayor masacre antisionista contra los judíos que se ha perpetrado en América, que fue un coche bomba, una gigantesca explosión organizada por los servicios secretos iraníes contra la mutua judía, la mutual, que llaman allí, judía de Argentina. Hubo más de 80 muertos, más de 100 heridos, muchos de ellos gravísimos, que nunca se recuperarán, y ese atentado iraní, ese atentado antisionista, antijudío, antisemita, porque hay un elemento profundamente antisemita en la política argentina, en especial en el peronismo, pues iba a ser llevado a la justicia, porque este fiscal encontró pruebas suficientes de que la propia presidenta de la República y uno de sus ministros habían participado, habían encubierto decisivamente la masacre. Bien, ese fiscal acaba de aparecer muerto en su casa con un tiro en la cabeza. La víspera se había entrevistado con una diputada para preparar el enjuiciamiento de la presidenta. Es decir, las cosas que no hace nadie cuando se va a suicidar. Bueno, uno cuando se va a suicidar no se pone a trabajar pensando en el día siguiente, que día siguiente ya no va a tener día siguiente. Se puede emborrachar o se puede poner a ver el crepúsculo, pero irse a preparar una jornada de trabajo con 3 personas, entre ellas una diputada, que es la que lo ha contado, pues no y pues no. Es decir, que todo apunta a un asesinato inducido o directamente perpetrado por los que iban a ser acusados de este genocidio, porque estos los mataron, esas 80 personas, por ser judías, exclusivamente por ser judías, porque a los judíos hay que matarlos. Bien, ¿qué va a hacer España ante esto? Yo creo que lo que tiene que hacer España es sobre todo acabar con estas supercherías progres siniestras heredadas de Zapatero, de la época de Garzón, de pensar que en Argentina están para dar clases de democracia. En Argentina están para empezar a recibir clases de catecismo el Papa y de urbanidad la presidenta. Y de higiene, pues prácticamente el Congreso de los Diputados de Argentina. Y de decencia, pues la mitad de la nación, porque eso está corrompido hasta el tuétano. No es que España pueda presumir de ser un país limpio, hasta que se compara. Todavía no han aparecido en España los fiscales con un tiro en la cabeza en la bañera cuando iban a acusar al presidente del gobierno de algo. Hemos estado cerca, el vídeo de Pedro J. es andar cerca, pero cuando van a acusar al jefe del Estado de un crimen de esas características, que aparezca muerto el fiscal acusador, eso, la verdad, ni en Argentina.